acuerdo? Fijaros que, perdón, esto es un 4 y esto es 2. Fijaros que lo que tenemos aquí es una carga de 8, aquí lo que tenemos es una carga de 5 más 6, 11, y aquí lo que tenemos es una carga de 5 más 4, 9. ¿De acuerdo? Lo siguiente que uno se puede plantear es intentar mejorar la solución haciendo pequeñas modificaciones sobre ella. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una pequeña modificación que se puede hacer en esta solución que la lleva a ser mejor consiste en tomar la operación B y trasladarla a la máquina 1. Si yo tomo la operación B y la traslado a la máquina 1, lo que sucede es que la máquina 1 pasa a tener una carga de 10, la máquina 2 pasa a tener una carga de 9 y la máquina 3 pues no se cambia y tiene una... ¿no? Por lo tanto, esta solución, además de mejor que la anterior, resulta que es óptima para este problema. Este problema no se puede hacer con valor menor que 10. ¿Sí? ¿En qué consiste un procedimiento de búsqueda local? Pues un procedimiento de búsqueda local será un método que realiza estas verificaciones de forma exhaustiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué la realiza de forma exhaustiva? Pues porque yo lo he identificado a ojo, pero si en vez de tener 7 operaciones y 3 máquinas hubiera tenido 200 operaciones y 50 máquinas, difícilmente lo voy a poder mirar. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de una búsqueda local? Los componentes tienen que ser siempre A, una definición de un operador de vecino. ¿De acuerdo? ¿Qué se entiende por este operador de vecino? Tiene que ser el cambio que se hace en la solución para transformarla en otra. Luego puede haber uno o varios operadores de vecino. No es necesario que sea un único operador de vecino. Por ejemplo, en este caso yo voy a definir 2 operadores de vecino. El operador 1 o el operador A1 va a ser tomar una tarea o tomar una operación en una máquina y cambiar su asignación a otra máquina. ¿Vale? Que es el operador que habéis visto aquí. Vale. Un segundo operador es tomar 2 operaciones en 2 máquinas diferentes e intercambiar su asignación. ¿Vale? Un ejemplo de esto sería, si en vez de haber tomado la B, yo lo que hubiera hecho hubiera sido tomar la D y la G y las hubiera intercambiado de máquina. ¿De acuerdo? Fijaros que si hubiera hecho esto,
Y esto lo voy a poner en verde para que... porque no quiero guarrear tanto. Pero después alguno de vosotros puede ser que quiera mirar esto en un futuro ya cercano llamado prueba o examen, y me diga, profe, es que usted hace las cosas tan feas y tacha tanto, etcétera. Pero es que esto no son esto no es un libro, esto son unas láminas, ¿sabes? Y yo en realidad idealmente las haría en papel, digo, en pizarra. Bueno, ¿qué pasa si hago este cambio? Fijaros que en la máquina 1 antes tenía 8, le viene una tarea de 3, le sale una tarea de 1. Por tanto, su nueva carga será 8 más 3 menos 1, 10. Y la máquina 2 antes tenía 11, le llega una de 1 y le sale una de 3. 11 más 1 menos 3, 9. ¿De acuerdo? Vale. Eso es lo primero. Una definición de un operador de vecino. Bueno, lo segundo es una condición para aceptar el vecino como nueva solución. ¿De acuerdo? En este caso, la aceptación es que estos cambios que hemos hecho mejoran la solución. ¿Sí? Por tanto, lo que tenemos que hacer es, les voy a llamar M y M', ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a decir es que el cambio se acepta si C de M es menor, perdona, C de M cambiado es menor al máximo de C de M y de C de M' y C de M' cambiado es menor al máximo de C de M y C de M'. ¿Vale? ¿Alguien necesita que aclare qué significa C de M cambiado, C de M' cambiado? ¿O alguien me lo podría definir directamente para que yo lo escriba y que nadie le parezca raro dentro de una semana o 5 horas? Yo preferiría si lo puede explicar un poco más, por favor. Fijaros que M y M' van a ser las máquinas involucradas en el cambio. ¿De acuerdo? Por tanto, en el ejemplo que yo te he puesto antes es M1 y M2. Fijaros que los dos vecindarios que he definido, los dos, modifican a dos máquinas. No modifican a más máquinas, solo modifican a dos. En el cambio 1, una máquina baja de valor y otra máquina aumenta de valor. Y en el cambio 2, una máquina quita una tarea y recibe una máquina quita una tarea y recibe una. El resto de máquinas no se alteran. ¿De acuerdo? Por tanto, esas son las máquinas involucradas en el cambio. Esto es la carga de la máquina M tras el cambio. Y esto es la carga de la máquina M' tras el cambio. Por tanto, en este caso de aquí, pues los valores que he escrito en verde, 10 y 9. Y ahora fijaros que para que este cambio sea bueno, en el fondo lo que tengo que hacer es que la máquina que valía 11 valga menos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hago poniendo este símbolo de menor.
Porque esto eran los valores de la máquina más cargada antes del cambio. ¿De acuerdo? Fijaros que el resto de máquinas no tengo por qué considerarlas, porque no cambian, entonces no hay que hacerles nada. Simplemente miro la condición anterior y si ahora es mejor para las dos máquinas, o sea, porque lo que podríais hacer siempre es quitar una tarea, al quitar una operación de la máquina, su valor de carga baja. Pero si ahora se lo pongo a otra máquina y ese valor de máquina sube tanto que no que supera el valor que tenía antes, en realidad estoy empeorando la solución. Pero de esta manera no. Me aseguro que ese cambio obligatoriamente tiene que mejorar la solución. ¿Sí? ¿Te ha quedado más claro, Antonio? Perfecto. Vale. Sí, muy claro. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale. Y hay otro punto importante, que es que para mejorar la solución global, una de las máquinas que reciben cambios debe ser la máquina más cargada. O sea, la máquina que define el valor de C. Si os fijáis, yo he utilizado siempre la máquina 2 y otra máquina. ¿Por qué uso siempre la máquina 2? Porque la máquina 2 es la máquina que me está marcando el valor de carga total. Por tanto, para poder mejorar la solución, obligatoriamente la máquina 2 tiene que ser una de las máquinas que cede una pieza. Si no, no va a mejorar la solución. ¿De acuerdo? Preguntas. Vale. Ahora que ya tengo toda la teoría, podría pasar a enumerar un procedimiento. Y de nuevo, aquí nos metemos en un punto que es difícil de explicar o que puede parecer que estoy siendo un poco extraño en mi explicación o que os estoy engañando, entre comillas. Yo ahora voy a definir esto como una cosa fácil de programar. Pero uno de vosotros va a pensar que esto es muy difícil de programar. Yo le voy a decir que creo que es fácil de programar por un motivo bien simple, que es que comparativamente con programar un simplex, esto es muy fácil de programar. No necesitéis hacer inversión de matrices. Voy a entrar en el pequeño detalle de cómo implementar esto, porque recordad que todos y cada uno de los grupos tiene que presentar una implementación para resolver su problema. Entonces, si no implementáis, no os voy a evaluar. Y si no se evalúa o os pongo mala nota en la evaluación de los trabajos, pues lo lleváis cuesta arriba, porque los trabajos son un 40% de la nota. ¿De acuerdo? Y podéis preguntar a años anteriores que no me tiembla el pulso en reprobar trabajos. Por tanto, intentad mirarlo. Por ahora creo que ha sido como el 50% de la clase los que me han contactado con los trabajos. Hay un 50% de la clase que está en peligro, pero allá ellos. Yo no soy vuestro padre. Ya tengo mis problemas, muchos, os lo prometo, muchos, demasiados. Voy a ir a la parte de implementación, ¿cómo lo implementaría yo? Y no lo voy a programar porque no creo que mi labor aquí sea enseñar a nadie a programar en Python o en C o en cualquier otro lenguaje. Pero yo generalmente esto lo empezaría programando así. Construir una solución inicial. Que esto lo deberíais de poder hacer con 2 fors, siendo el caso que hemos puesto antes.
Y esto os lo explico porque en el fondo cuando yo os digo que tenéis que programar algo en el curso, no os estoy pidiendo que programéis un algoritmo muy complejo. Si me programáis un constructor de soluciones iniciales y una búsqueda local que tiene sentido, con eso me conformo. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que haríais es, mientras haya mejora, encuentro la máquina crítica, que es la que está más cargada. Vale. B, para cada tarea de la máquina crítica, hago dos búsquedas locales. La búsqueda local número 1 es mirar y asignar esa tarea para hacerlo mejor, para que no haya nadie que me diga que esto no he entrado en detalles. Dice, para cada tarea en la máquina crítica, B1, para cada máquina que no es crítica, B1.1, verificar condición de mejora. B1.2, si mejora, ir a asterisco. ¿Vale? Fijaros que esa condición de mejora básicamente consiste en tomar la tarea y moverla. Por tanto, este es el vecindario 1. ¿Sí? Y para nosotros puede ser mucho trabajo porque lo hemos hecho visualmente, pero para la computadora no es tanto trabajo que si hay 50 máquinas, mirar en la máquina 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9, en las 50. Y lo único que tienes que hacer es la máquina crítica va a bajar de valor y la nueva máquina tenía el valor que tenía de carga anterior más la nueva pieza. ¿Vale? Si mejora, ir a asterisco después de implementar el cambio. Después de cambiar la solución. ¿De acuerdo? Y ahora, ese es el vecindario 1, este vecindario que había definido aquí, en el cual lo que cambia el A1. Tomar una operación en una máquina y cambiar su asignación a otra máquina. ¿De acuerdo? Pero he añadido crítica porque es la única que puede mejorar la solución. Y ahora, el A2. El A2 lo que hace es lo que voy a poner en el C. Para cada... Ah, no, es en el B2, perdón. B2. Para cada tarea que no está en una máquina crítica, B2.1, comprobar el intercambio. Es el vecindario 2. Fijaros que intrínsecamente no estoy diciendo a qué máquina va o qué operación intercambio, pero creo que se entiende. En el caso del B1, B11, B12, pues la estación receptora, la máquina receptora es para cada máquina que no es crítica. Y en el caso del B2, B21, B22, pues intercambio esa tarea crítica que la he encontrado en B con la tarea que estoy mirando en B2. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo.
Para cada tarea que no está en una máquina crítica, comprobar el intercambio. Y ahora aquí B2.2, si mejora, cambiar solución. Ir a asterisco. ¿De acuerdo? Y eso se repite mientras haya mejoras. Cuando ya no hay mejoras, has llegado a una solución que es óptimo local. Y ya se te ha acabado tu procedimiento de búsqueda local. ¿Sí? ¿Alguna duda? Dado la dificultad o sencillez de este método para este problema, que yo lo encuentro fácil, yo os recomendaría que lo intentarais implementar. Porque si lo vais a tener que implementar luego en vuestro código de vuestro problema para vuestro ejercicio que me tenéis que entregar, y este os cuesta, pues el de vuestro ejercicio personal os va a costar más. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Vale. Digamos, entonces, fijaros que yo desde el principio os he dicho que el BPP1 y el BPP2 eran casi el mismo problema, pero un poco cambiados. En el BPP1, M es lo que intentamos minimizar y C es un valor dado. Y en el BPP2, M es el valor dado y M es lo que intentamos minimizar. ¿Vale? Por tanto, lo que voy a decir aquí matemáticamente no tiene ningún sentido. ¿Sí? No es verdad. Matemáticamente lo que voy a escribir aquí es mentira. Pero a nivel de idea, es una idea atractiva y que permite entender un poco la relación entre estos dos problemas. Estos dos problemas es como si fueran duales el uno del otro. ¿De acuerdo? Y ahora pensad qué es la definición de dualidad en un programa lineal. El dual de un programa lineal es un programa lineal en el cual las restricciones del primero son las variables del segundo y las variables del primero son las restricciones del segundo. Entonces, si os fijáis, en el BPP1, las variables, lo que estoy intentando resolver es la M y C es una restricción. Mientras que en el BPP2, la M es la restricción y la C es la variable. Por eso digo que existe una relación de dualidad. ¿Sí? Y vosotros habéis hecho o sabéis, depende de qué profesor hayáis tenido, podéis haberlo mirado antes, pero vosotros sabéis, en teoría os lo explicaron, que se puede resolver un programa, digo, si tú quieres resolver el primal, en realidad si quieres puedes resolver el dual. Por tanto, que puedes usar uno para resolver el otro. Puedes usar el BP1 para resolver el BP2 o el BP2 para resolver el BP1, PP1, PPPP. Igual que tú puedes resolver el primal o el LP sin necesidad de resolver el primal, puedes resolver el dual y como la solución del primal y el dual son idénticas, pues tienes el mismo valor. Y ese truco lo usan los profes de Opti cuando quieren amargarle la vida a algún alumno, que ponen un problema con 5 restricciones y 2 variables. Entonces los alumnos se lían porque para resolver un problema con 5 restricciones y 2 variables, pues la tabla del simplex es muy grande, o el cálculo del simplex de invertir matrices es muy grande. Pero si le das la vuelta, entonces tienes 5 variables y 2 restricciones, y como el tamaño de las cosas que tienes que invertir depende del número de restricciones, pues tienes matrices de 2×2 que tienes que invertir. ¿De acuerdo? Y eso era la trampa típica que hacían los profes aquí cuando yo llegué. No sé si siguen haciéndola, pero esa
trampa típica para complicarle la vida o para ver quién realmente ha entendido qué es el dual y el primal, aquí nos va a hacer otro efecto, que es que nos va a permitir resolver estos problemas de una forma más o menos... y lo voy a hacer en esta dirección. Voy a usar BPP2 para resolver BPP1. No significa que no se pueda hacer en dirección BPP1, BPP2, pero lo voy a hacer en dirección BPP2, BPP1 por un motivo, que es que yo he definido un procedimiento de búsqueda local para este método. ¿De acuerdo? Pero no he definido un procedimiento de búsqueda local para el problema minimizar el número de cajas sujeto a la capacidad de la caja. Esto no lo he hecho. Sí, como no lo he hecho, lo veremos después en el equilibrado de líneas. ¿Por qué no lo he hecho? Porque es muy difícil de hacer. Entonces, como lo veremos en el equilibrado de líneas, ahora no lo haré. Os digo que no es trivial. No es tan fácil como he hecho ahora con el problema 2, que en 20 minutos he definido una búsqueda local. Por eso voy a aprovechar el hecho de que tengo una búsqueda local para el BPP2 y miraré a ver si consigo algo para el BPP1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a aprovecharme de esta propiedad? Vale, la propiedad es la siguiente. O de esta relación. Supongamos que tengo una solución válida para el problema 1 con valor n. ¿De acuerdo? O sea, he encontrado una solución que usa m cajas. Por ejemplo, utilizando un first fit o un best fit que vimos la semana pasada. Ahora, para mejorar la solución actual, tengo que encontrar una solución con m-1 cajas o menos. ¿Cierto? Todo el mundo está de acuerdo conmigo. Muy bien. Pues resuelvo un problema de BPP2 con ese número de cajas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo una solución del BPP1 con 10 cajas. Entonces, para mejorar esa solución necesitaría 9 o menos cajas. Pues resuelvo el BPP2 con 9 cajas. Y ahora, la solución del BPP2 puede ser que pasen dos cosas. Lo que sé seguro es que usa 9 cajas, ¿vale? Porque es una condición del problema. Pero puede ser que su solución sea menor o igual a la C del BPP1 o que sea mayor. ¿De acuerdo? No puede ser otra cosa. O es menor o igual o es mayor. Vale, entonces, ¿qué sucede? Si es menor o igual que C, entonces es factible para el problema BPP1.
¿no? Porque cumple con la condición original del BPP1. Y por tanto, tenemos una nueva solución. Que es mejor. ¿Eh? En resumidas cuentas, un ejemplo numérico. Suponed que el problema que yo quiero resolver es el BPP1 con C igual a 84. Y ahora yo utilizo en un primer paso first fit y obtengo una M de 10. Esto 10 cajas. Vale, ahora, en el segundo paso, resuelvo BPP2 con M igual a 9. ¿Cómo? Pues con los métodos que he explicado hoy. Y resulta que obtengo una C igual a 81. ¿Qué significa eso? Pues que yo ahora tengo una solución del problema que yo quería resolver con M igual a 9. ¿Sí? Por tanto, ahora podría intentar otra vez el problema tipo 2, pero con M igual a 8. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente hasta que llegara un momento que no consigo una solución con 84 o menos. Cuando no consigo una solución con 84 o menos, se ha acabado. He encontrado la solución que podía encontrar y fijaros que he utilizado el BPP2 aquí, en estos pasos, resolver un BPP2 como un procedimiento que me está resolviendo el BPP1. ¿De acuerdo? No es que sea el dual directamente, no hace exactamente lo mismo que el dual, pero utilizo la relación de dualidad de papeles para aprovecharme y resolver el problema 2, digo, el problema 1, a través de iterar en la resolución de múltiples problemas 2. ¿Sí? En el fondo, la clave de lo que yo estoy haciendo aquí es que el problema 2, que tiene unas características que hacen que la búsqueda local sea más fácil de hacer, como habéis visto una búsqueda local rápida en el problema 2, no he explicado una búsqueda local en el problema 1 porque era mucho más compleja, pues lo que ha permitido hacer esa búsqueda local en el problema 2, lo aprovecho resolviendo iterativamente varios problemas 2 en busca de una solución del problema 1. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es una propiedad que se hace muchas veces. No eres capaz de resolver el problema completo o no eres capaz de tratar correctamente parte del problema, o al contrario, tienes una parte del problema que es muy fácil de resolver y otra que no, y entonces le das la vuelta al problema para enfocarlo desde el punto que a ti te interesa. Entonces, en este caso, te interesa considerar que el número de máquinas está fijo, que el número de cajas está fijo, porque si encuentras una solución con un valor en que caben en esas cajas, ya has conseguido tu objetivo, que es reducir una caja. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que llega el momento en que ya no puedes reducir. Preguntas. Porque vamos a acabar el empaquetado. A ver, primero Pablo y luego Felipe. Muchas gracias. Necesariamente cuando yo hago este BPP2 y me mejora la solución, no. Si yo tomo ese, por ejemplo, C igual a 81 y lo hago en el BPP1, ¿el M me va a dar 9 o puede que haya algún error y me dé otro valor? Recuerda que tú estás utilizando una heurística para resolver el problema, no estás resolviendo el problema de forma óptima. Claro. O sea, si tú lo resolvieras de forma óptima, el BPP1, el BPP2 te va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Pero aquí no lo estás resolviendo de forma óptima. Entonces, tu primer valor de BPP1 es una heurística.
Y puede ser que haya mejores valores que ese, tú no lo sabes. Por eso tiras al BPP2, para ver si encuentras una solución que necesite una caja menos. Ah, ya, pero no es necesario, entonces me quedo solamente con que el resultado del BPP2 va a ser el mejor, si es que mejora, obviamente. No va a ser el mejor, pero es una mejora. Claro, claro, claro. ¿Vale? Tú lo que haces es decir, bueno, tú no puedes saber exactamente si estás utilizando el número de cajas que necesitas, pero lo que dices es, de esta manera voy a intentar buscar una caja menos. Y si he encontrado una solución con una caja menos, pues me la quedo porque es mejor. Y repites hasta que no puedas encontrar ninguna solución con una caja menos. Ya, perfecto. Pero esta necesidad de tratar los problemas de ese estilo se debe en parte al hecho de que estás utilizando una heurística. Si lo resolvieras de forma óptima, pues la primera vez que resolvieras el BPP1 te daría el valor óptimo y no necesitas entrar en esta complicación que te estoy metiendo. ¿Vale? Pero Sí, me queda claro. lo necesitas porque no lo resuelves de forma óptima. Hay veces que resolviendo de forma óptima también te puede resultar útil, pero eso lo dejo para otro momento. Había otra pregunta. Yo, pero ya la respondió, profe. Gracias. ¿Sí, Felipe? Vale, perfecto. Profe, yo tengo una duda. Dime. Si cuando estoy en el paso 3 y resuelvo con m igual a 8, me da, por ejemplo, c igual a 82, esa solución también sería mejor. Claro, por ¿No? tanto, Siempre y cuando sustituirías sea menor que 84. o igual. Perfecto. Claro, y ahí tendría que tener 8K. Claro, y te cogerías 8 y entonces dirías, voy a intentarlo con 7. A ver si Ya, tengo perfecto. suerte. Y así sucesivamente. ¿Sí? Al revés también lo podrías hacer, ¿eh? Pero es un poco más... en este caso no es tan útil. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una solución con m igual a 10, un BPP2 con m igual a 10 y te ha salido c igual a 84, ahora puedes intentar resolver un BPP1 con c igual a 83. Y si utiliza 10 máquinas o menos, pues es mejor que la solución original del BPP2, así que la puedes intercambiar, la puedes sustituir. Y irías bajando, primero probarías con 83, luego con 82, luego con 81, luego con 80, hasta que ya no pudieras más, suponiendo que tuvieras un método más eficiente para resolver el BPP1 que el BPP2. ¿Vale? Aquí la clave es que las herramientas que yo te he dado para resolver el BPP1, el caso 1 y el caso 2 del problema de empaquetado no son las mismas. Y no son las mismas porque no están dirigidas igual. Entonces, dependiendo de cuál sea la maquinaria que tú tengas, pues te interesará ir en un sentido o en el otro. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Vale. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues vamos a acabar el empaquetado. Recordad que no son los únicos problemas de empaquetado que hay. Hay muchos otros problemas de empaquetado, pero las ideas que he explicado son bastante útiles en esos casos. En realidad, el siguiente problema que voy a explicar, alguien me podría decir que también es un empaquetado, y lo es. Es un problema de equilibrado de líneas de montaje. El equilibrado de líneas de montaje es un problema típico de la producción. ¡Ay, señor! Perdonad. De la producción en cadena. Sí, es producción masa. Pero no está restringido únicamente a entornos industriales. Cualquier cosa que se produzca en volumen acostumbra a tener o acostumbra a beneficiarse de lo que se conoce como la especialización del trabajo. ¿De acuerdo? Y en teoría la especialización del trabajo lo que dice es que uno se vuelve un experto, uno se vuelve de hacer unas cuantas cosas. ¿Sí? No tiene que hacerlo todo, simplemente se especializa y del proceso completo pues hace un 2%, un 5%, un 3%, lo que le toque. Entonces, si cada uno hace un 2%, pues necesitaremos 50 personas. Si cada uno hace un 10%, pues necesitaremos 10 personas.
¿sí? Una línea de montaje, generalmente, cuando la gente se la imagina, piensa en una fábrica de autos. Esa es la línea de montaje típica en la cual piensa el 99% de la gente. Y dependiendo de cómo de realista sea o de cuántas películas de ciencia ficción ha visto, habrá más o menos robots. Si ha visto inteligencia artificial, creerá que todos los autos se hacen con robots y que no hay humanos. Y es una mentira. Pero una mentira muy mentirosa. El número de robots que se ven en una fábrica de coche comparado con el número de humanos es de la proporción de 10 a 1, 20 a 1, 30 a 1. ¿Vale? La producción de autos es muy intensiva en mano de obra. Muy, muy, muy intensiva en mano de obra. Lo que pasa es que casualmente esos autos no se hacen en China. Se hacen en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, en Corea del Sur, los países en los cuales la mano de obra es más cara. Son esas cosas raras que suceden. Nos han vendido toda la vida que la mano de obra, que el trabajo manual era solamente para países en vías de desarrollo y resulta que las industrias con mayor uso de mano de obra están en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, en Corea del Sur. ¿Sí? Yo aquí tengo mi espinita clavada y siempre defenderé que la industria es útil porque da trabajo. Da mucho trabajo y ese trabajo da mucho trabajo a gente alrededor y por eso los países ricos no quieren dejar de producir autos. Por eso y porque quieren que los autos funcionen muy bien. Así que toda la mano de obra está muy cualificada. Pero no tienes que irte tan lejos para ver una línea de montaje. Ahora yo supongo que todos nosotros vivimos encerrados en una oficina o en nuestra casa y que nuestra vida se ha vuelto muy aburrida, pero no hace tanto ibais a la universidad y queríais ir a comer y entonces os dejabais envenenar en algunos restaurantes en los cuales había una línea de montaje, porque en el fondo la línea de comprar alimentos que había en el restaurante de la universidad, tanto en el de Viña como en el de Santiago, en una línea de montaje. Anécdota. Cuando yo llegué a la UAI en el 2015, la comida en Viña era buena. Así que los profesores de Santiago se quejaron de que la comida de Viña era mejor que la comida de Santiago y que no era justo y que había que equipararlas. Y las equipararon, sí. Ahora era incomible la comida de Santiago, digo, de Viña. En vez de para arriba, fueron para abajo. ¿Vale? Pero en el fondo, en una línea de estas, en las que uno va con la bandejita y va cogiendo cosas, es una línea de montaje. Es exactamente lo mismo. Si a alguno de vosotros le gusta el cine clásico, pues lo más probable es que cuando piense en una línea de montaje, piense en tiempos modernos. Y a mí me gustaría poder entrar a este link o como mínimo a los trailers. No lo voy a hacer porque no creo que os interese ver películas clásicas. Seguro que alguno de vosotros me dice que eso es muy aburrido y como... Tonia, puedes bajarte el enlace. El enlace de abajo está la película entera. ¿De acuerdo? Es muy buena la película, muy buena. Pero la escena típica que os recuerda es una persona intentando, bueno, una persona, Charles Chaplin, intentando darle dos tornillos. Solamente hace 2 tornillos de toda la pieza. Y entonces le empiezan a aumentar la velocidad y el pobre se tiene que rascar y le pega al pobre que hay al lado de la línea. Bueno, eso es lo que es la parte mala de la automatización. Los beneficios yo creo que compensan a las desventajas. Y la película está bien, así que si queréis podéis verla. Si solamente queréis esa escena, pues os vais al primer enlace donde están los trailers y los trailers sale esa escena, la escena que yo digo. ¿De acuerdo?
Por suerte ahora la gente ya no piensa así de las líneas de montaje, pero matemáticamente el problema que aparece en una línea de montaje es que hay que asignar las operaciones de montaje a los operarios. ¿De acuerdo? Hay una serie de condiciones que, por muchas veces que las repita, no va a salvar las dudas que tienen algunos de mis alumnos sobre el tema. Por tanto, la parte escrita la voy a dejar para la semana que viene, cuando haga el resumen, y lo volveré a insistir, pero ahora lo voy a hacer de forma verbal. Lo que hacen los operarios o dónde están los operarios son en estaciones de trabajo. ¿De acuerdo? Están en estaciones desarrolladas a lo largo de toda la línea. Por tanto, generalmente las líneas de montaje son seriales. Es una línea recta. Generalmente en esa línea recta hay un mecanismo de transporte del producto que se está montando, de todo tipo. En las motos acostumbra a ser un gancho y una especie de carretilla por arriba. En los autos acostumbra a ser una cinta transportadora por abajo. En productos más pequeños acostumbra a ser un cestito que se va pasando de estación en estación. Eso depende del problema. Entonces, el trabajo total que se tiene que hacer se ha dividido en partes indivisibles. O sea, se han transformado en las partes más chiquititas que se pueden hacer. ¿Sí? Y esto es importante, son indivisibles. Por tanto, si se las das a un trabajador, ese trabajador la tiene que hacer entera, no puede hacer una parte, tiene que hacerla entera. ¿De acuerdo? Y ahora, aparte de esas limitaciones de indivisibilidad, lo que sucede es que un trabajador tiene su trabajo, por ejemplo, yo qué sé, tiene que hacer A y C, y A dura 6, C dura 5, es la cantidad de trabajo que representan, 6 más 5, 11. El tiempo que le dan al trabajador es 11 o más. Si le dan menos de 10, de 11 no le da tiempo de acabarlo. Por tanto, lo que le dan es 11 o más. Y le dan 11 o más a toda la línea. Por tanto, fijaros que en el fondo es como si tuvierais cajitas, una detrás de otra en la línea. Cada cajita tiene exactamente la misma capacidad. En vez de tener objetos, lo que tenéis son actividades, tareas, y hay que poner esas tareas en la cajita. ¿De acuerdo? Y todas las cajas son iguales, por tanto, digamos que quieres hacer las cajas más chiquititas. Porque cuanto más chiquititas sean, pues cada uno tiene que hacer menos trabajo en su estación. ¿Sí? Entonces, lo que sucede normalmente es que le das un trabajo al trabajador 1, el trabajador 1 hace sus cosas. Cuando llega ese tiempo, esa capacidad de la caja, que se llama tiempo de ciclo, coge su producto y se lo pasa al de al lado. Y ahora le llega una nueva unidad de producto. Y vuelve a hacer sus cosas. Cuando llega este tiempo, se la pasa al de al lado y el de al lado se la pasa al de al lado. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que sucede es que si, por ejemplo, el tiempo de ciclo es 10, y este trabajo tiene 4 estaciones, ¿vale? En el instante entre 0 y 10 se hace el producto 1 en la estación 1. Cuando llega el instante 10 se coge el producto 1 y el trabajador se lo pasa a la estación 2. ¿De acuerdo? Y él recibe el producto 2. Perdonad, porque aquí he puesto P2 y tenía que poner P1. ¿De acuerdo? Generalmente, si es una línea de montaje, el producto se va moviendo pues, durante 10 unidades de tiempo por la zona donde puede trabajar el trabajador. Si es una cestita, pues eso, tiene 10 minutos o 10 segundos o 10 décimas de minuto, lo que sea, para pasarlo. ¿Sí? Ahora, cuando llega el instante 20,
Yo esto lo he visto cuando se lo enseñan a hacer a los alumnos para que tengan una idea del contexto, suena un pito. Y ahora pita y pasa a la estación 3. Digo, el producto 1 pasa a la estación 3, el producto 2 acabado de la estación... esto está al revés, perdonad. El producto 2 acabado de la estación 1, por tanto pasa a la estación 2. Y ahora el producto 3 va a estar, la unidad 3 que se está fabricando va a estar 10 unidades de tiempo, desde el 20 hasta el 30, en la estación 1. ¿De acuerdo? Y ahora cuando llegara a 30 volvería a sonar el pito. Y de 30 a 40, producto 1, producto 2, producto 3 y producto 4. Y ahora, fijaros que ahora hemos entrado en régimen permanente, porque he dicho que tenía 4 estaciones. Por tanto, en régimen permanente, ¿qué sucede? En el instante 40 sale la unidad del producto, la unidad 1, el P1 ha salido ya se ha hecho completo, ha recibido todo su trabajo. Ahora el P2 pasa a estar aquí, en la última estación. El P3 pasa a estar aquí. El P4 pasa a estar aquí. Y ahora habrá un P5. ¿Sí? Y fijaros que a partir del instante 40 o del instante 30 todo el mundo está trabajando y el trabajador que está en la estación 1 habrá hecho 10 unidades de tiempo de trabajo en el producto 1, otras 10 unidades en el producto 2, otras 10 unidades en el producto 3, otras 10 unidades en el producto 4, otras 10 unidades en el producto 5 y siempre hace las mismas. Y como siempre hace las mismas, se supone que de tanto hacerlas va a aprender a hacerlas. Por tanto, se va a volver un especialista en hacerlas. ¿Sí? Por tanto, fijaros que en el fondo este problema es exactamente el mismo que el problema de bin packing, pero las estaciones son las cajas y las operaciones que están haciéndose aquí son los ítems. ¿Sí? Y C es la carga, es la capacidad. Vale. Aparte de eso, lo que diferencia el equilibrio de líneas de montaje del problema de bin packing, de lo que hemos visto antes, es que en un problema de bin packing tú puedes poner las cosas como te dé la gana. El orden es irrelevante. ¿Sí? No importa el orden. Como he dicho en el BPP2, es indiferente, no es como el yogur. Pero en el caso de las actividades de construcción, de ensamblado, el orden es relevante, es muy relevante. No es lo mismo hacer una cosa antes que hacer otra. Por ejemplo, el caso típico que yo explico, y ya lo he explicado tantas veces que hasta me fastidia explicarlo siempre, pero es el más fácil. Cuando tú montas un auto, primero tienes que poner los asientos del auto y luego las puertas. Si tú montas primero las puertas, luego no caben los asientos del auto. Solamente caben los asientos del auto si las puertas no se han puesto. Por tanto, hay una relación de precedencia que dice que primero pongas la puerta y luego pongas, primero pongas el asiento y luego pongas la puerta. Es como si lo hicieras para construir una casa y primero construirás el tejado sin haber hecho los cimientos. Imposible, primero se hacen los cimientos. ¿Sí? Es como si uno va a un restaurante y primero le sirven el postre y luego el primero. No. Puede ser que la bebida te la puedan dar antes o después, pero primero el primero, luego el segundo. Bueno, el primero vosotros le llamáis entradas y el segundo el fondo. Perdonad, que llevo 8 años en Chile y aún no me he acostumbrado a esas palabras.
Es una cosa terrible. Aunque parece que ahora me voy a tener que empezar a acostumbrar. Eso es lo que está representado en este grafo de aquí, en estas precedencias de aquí. ¿De acuerdo? Lo que está diciendo es que la tarea A se tiene que hacer antes que la tarea E. Y añade un orden a las cajas. O sea, en el BPP1, cuando había explicado el Bin Packing 1 la semana pasada, me había perdido un montón de tiempo diciendo, recordad que las cajas, el orden que yo les he puesto es ficticio. No tiene sentido, ese orden se lo he impuesto yo, lo he creado artificialmente. Aquí no. Aquí la caja 1 es el trabajo que hace el primer trabajador y es importante saber qué trabajo hace el primer trabajador porque va a depender de lo que haga el primer trabajador lo que puede hacer el segundo trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, si el trabajador 1 hace A, el trabajador 1 no puede hacer E, excepto que haya hecho C y D. ¿Sí? Entonces, para poner un ejemplo de una solución rápida, y como siempre, C igual a 10. Le doy 10 unidades de tiempo a todos los trabajadores para trabajar. ¿Sí? Y uso 10 porque todos sabemos sumar hasta 10. ¿Sí? Mi niña de 4 años suma hasta 10. Mi niño de 4 años suma hasta casi 1000, pero es un problema suyo. Bueno, pues si tiene 10, lo que podríamos hacer es que el trabajador 1 haga esta parte de aquí. ¿Vale? 5 más 5, 10. Y ahora, como el trabajador 1 ha hecho C y D, el trabajador 2, por ejemplo, podría hacer A y E. Y el trabajador 3 podría hacer B y G. Y el trabajador 4, F y H. El trabajador 5 y fijaros que la persona más beneficiada de todo esto es el trabajador 6. Y por condiciones de montaje solamente tiene que hacer J, no puede hacer ninguna cosa más. ¿De acuerdo? Estación 1. Estación 2. Estación 3. Estación 4. 5 y 6. Muy bien. Fijaros en la importancia de las precedencias. Si no hubieran existido las precedencias, la tarea J se hubiera hecho junto a la F y la H. Porque 5 más 2 son 9. Ya está. Perfecto. Pero la tarea J no se puede hacer junto a la F y a la H porque hay que hacer antes la I que la J. Y el trabajador que está en la estación 4 no puede hacer F y H, correr, ir a la estación 6, hacer J, correr, ir a la estación 4, hacer F y H. ¿De acuerdo? Por la restricción que hay. Imaginaros una fábrica en que hubiera un tipo corriendo por el medio de las estaciones de trabajo, de los puestos de trabajo de otra persona. ¿Sí? ¿Alguna vez habéis oído a algún profesor quejarse de que entre un alumno tarde? Porque mete bulla. Pues imaginaros que por un tipo que va de clase en clase, porque tiene clase a la vez en 2 clases y entonces va corriendo de una clase a la otra intentando enterarse de las 2 clases a la vez. Imposible. ¿Sí? Segundo punto en el que me quiero fijar, que es el tema de la indivisibilidad. Si la tarea I se pudiera hacer en cachitos, si yo pudiera dividir la tarea I en cachitos, hubiera hecho un cachito que durara 3 y lo hubiera hecho con F y con H. Y un cachito que durara 6 que lo hubiera hecho con J. ¿Sí? Pero no se puede.
No se puede. JI se tiene que hacer toda entera por un único trabajador. Suponed que el trabajo I fuera subir un peso y una vez esté dentro del peso, atornillar algo y dejar bajar el peso. ¿Qué va a hacer? Va a subir uno el peso y después le va a decir, que ya está arriba, ven corriendo, cógelo. No, lo va a hacer todo la misma persona. ¿De acuerdo? Por eso esa actividad es indivisible. Si pudierais dividirla, no sé, por ejemplo, suponed que el factor cuello de botella de una línea de self-service de un restaurante de estos con bandeja, como el de la universidad, sea entregar el fondo. Resulta que el tipo que entrega el fondo tarda mucho porque tiene que hacer el fondo y después tiene que ver si te pone papas o te pone fideos o te pone ensalada. Bueno, pues entonces a lo mejor esa actividad se puede dividir en dos. Ponerte el fondo y después los agregados que los ponga otra persona. Pero no tiene sentido que el 60% de las papas te las ponga un empleado y un 40% otro. Eso es una actividad indivisible. ¿De acuerdo? Estos dos problemas que he dicho se pueden resolver. Y es otro campo de ingeniería. Y en muchas partes del mundo de ingeniería industrial, que es hacer una reorganización del trabajo para que una actividad que en teoría antes no se podía dividir, se pueda dividir, o incluir algún elemento tecnológico, una herramienta tecnológica que permita eliminar esa división de una precedencia. Porque en el fondo una precedencia es una limitación asociada a tecnología. Si yo pudiera de forma barata crear campos antigravitatorios, pues podría hacer el techo primero y después hacer los cimientos. Porque hago el techo y con el campo gravitatorio pues lo mantengo elevado mientras hago el cimiento. ¿Que es una opción lógica? No. ¿Que se puede hacer? Sí. O sea, cosas más absurdas se han visto en la vida. Y ahora ya acabo, porque este problema es un problema típico de ingeniería y por tanto a mí me salen todas las líneas, me sale toda la vena ingenieril que hay en mí. Y este es un último punto y con eso acabo. No voy a seguir, ya he introducido el equilibrio de líneas, me voy a quedar aquí. Por tanto, si a alguno de vosotros no le gustan las batallitas históricas, pues es un momento en el que se puede saltar, no os preocupéis, podéis dejar la tele encendida, iros, no me voy a dar cuenta. Voy a explicar otra anécdota de estas de ingeniería y lo dejamos. No sé si alguno de vosotros conoce esta marca de bolígrafos. ¿Vale? Son unos bolígrafos que van con una especie de gel. Vale, este bolígrafo es el resultado de 10 años de investigación espacial de Estados Unidos. O sea, los americanos, cuando decidieron que tenían que ir a la Luna, se gastaron una millonada. Pero una millonada de dinero. Y diseñaron todo lo que consideraban que era necesario. Y una de las cosas que diseñaron es que decidieron que para ir al espacio era necesario ir con un bolígrafo. Uno tenía que poder escribir y tomar notas. Entonces, resulta que los bolígrafos, este es de la universidad, es un regalo de la universidad, estos bolígrafos usan gravedad. O sea, escriben porque aprovechan el efecto de la gravedad. Si tú estás en un espacio sin gravedad, en un sitio sin gravedad, esto no funciona. Así que los americanos dijeron, tenemos un problema, queremos hacer bolígrafos que funcionen en el espacio, esto no funciona en el espacio. Y empezaron a invertir en una tecnología que es estos bolígrafos que funcionan sin efecto de la gravedad. ¿Sí? Y la carrera espacial fue un gran misterio entre las dos superpotencias, porque los soviéticos y los americanos luchaban a ver quién era el primero que llegaba al espacio y era como demostrar que eran los mejores. Así que invirtieron mucho dinero y no dejaron que hubiera comunicación entre los científicos de los dos lados. Sí que había comunicación en otro tipo de científicos, pero en esa área no. Así que cuando cayó el muro, los científicos de ambos países, tanto los rusos soviéticos como los americanos, tenían muchísima curiosidad por saber
cómo habían resuelto algunos de los problemas con los que ellos se habían encontrado. ¿Sí? Y, por ejemplo, los rusos desarrollaron mal el silicio, por tanto, siguieron con válvulas y tienen unas válvulas brutales comparado con los americanos. Cuando los americanos preguntaron, oye, ¿cómo solucionasteis el tema de la tinta de los bolígrafos? ¿Sabéis cuál fue la respuesta de los rusos? Con un lápiz. El lápiz no funciona por gravedad. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy explicando unos métodos ultracomplejos de ingeniería industrial. Porque estáis en un magíster. Pero no os olvidéis que las soluciones son lápiz. ¿Sí? Y que no necesitáis todo esto. Puede ser que tengáis un problema para defenderlo como tesis de magíster. Porque no os lo van a aceptar. Pero sois ingenieros, todos. Todos sois ingenieros aquí. Y en un ingeniero la palabra se deriva de ingenio. ¿De acuerdo? Por tanto, que yo os muerda con matemáticas no implica que a lo mejor en la vida práctica este problema se puede solucionar intentando aplicar un poco de reingeniería de procesos, identificando dónde están las posibilidades de mejora. ¿De acuerdo? Y eso no lo podéis olvidar jamás. Porque sois ingenieros, no matemáticos. No estáis demostrando teoremas. Vuestro trabajo no es demostrar teoremas. Incluso un ingeniero, un matemático, cuando su trabajo es resolver problemas, su trabajo es encontrar soluciones, no demostrar que su solución es óptima. Por tanto, no os dejéis perder por el árbol y olvidaros de ver el gran bosque, que es lo que pasó con esto. Y yo se lo agradezco a los americanos, porque estos bolígrafos escriben genial. No sé si habéis probado alguno, yo me los traigo cuando voy a España. Aquí no los venden, esta marca no la venden aquí, me compro como 20 y me duran todo hasta que vuelvo a ir. Porque el tacto es diferente, es muy diferente. El tacto en el papel, yo soy un romántico. Acá hay unos parecidos, pero son... Hay unos parecidos, Alexandra, sí. Yo tengo alguno por aquí, este. Sí. Es parecido, pero no es idéntico. Y yo estoy muy acostumbrado a este modelo, porque hay más de este modelo, ¿eh? Hay punta más gorda, punta más fina. No, a mí me gustan este modelo. Por algún motivo dicen que soy raro, que solamente puedo escribir con un bolígrafo concreto. Y si os dijera el resto de problemas que tengo, ya ni os comento. A mí no me gustan, profe. Bueno, Andrés, no se puede tener buen gusto. Todo el mundo no puede tener buen gusto. Es que como soy zurdo, me lo borro. Entonces tú también tendrías problemas para escribir con pluma, ¿no? Sí. Y el grafito también, uso mucho el grafito y entonces me mancho siempre acá el dedo. Tienes que aprender a escribir un poco diferente, porque la pluma en teoría debería de poderse escribir con la izquierda. A mí me gusta esto porque es el trazo más parecido a una pluma sin ser una pluma. Porque la pluma requiere trabajo. Bueno, perdonad estas explicaciones fuera de término. Quedaros con la idea, no os quedéis con el ejemplo. Bueno, sí, o quedaros con el ejemplo, así podéis decir, profe, digo, dentro de 10 años, a mí lo que me explicó, lo que más práctica me ha hecho del todo el magíster fue este chiste que lo utilizo para buscar pareja. Puede ser, no sé. Espero que me sirva. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, Chao, profe, muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao.